Gracias, Erika. Muy bien. Grabando la clase. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Entonces, vamos a ver hoy el pasado perfecto. Entonces, tenemos que aprendernos que el pasado perfecto se habla con el verbo haber. Pero estudiamos un poquito así rápidamente el verbo tener. El verbo tener es este verbo que es to have. Todos los verbos en su forma infinitiva como tener, hablar, caminar, para que suenen así, reír, se les pone el to, ¿verdad? To have es tener. To have. Se pronuncia como que si fuera una F. To have. Ok. Entonces, este verbo es un verbo irregular. Entonces, tiene dos formas. Tiene have para I, you, we, they. O sea, have es para I, you, we, they. I have, you have, we have, they have. ¿Ok? Sencillo, sencillo. Yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos, ellos tienen. Y ahí está. Yo tengo. Entonces siempre es have. Excepto para he, she, it. Entonces con he, she, it es he has, she has, it has. ¿Ok? Has. Va. Entonces este verbo, así es para I, we, they. Así es para he, she, it. ¿Verdad? Y aquí me hace falta un he. Ok. Y si yo quiero decir, entonces yo tengo, nosotros tenemos es we have. ¿Ok? Y si yo quiero decir él tiene es he has. Bueno. Pero si yo quiero decir yo tuve, el pasado del verbo tener es had. ¿Ok? Entonces es así, pero queda igual para todos. Yo tenía, I had, tú tenías, you had, we had, they had, he had, she had, it had. Todos son iguales. Entonces, es una belleza porque cero problemas, cero complicaciones. Ya con esto podemos decir tuvimos, pero también podemos decir había. Este es había. Había. Entonces, tú habías, bueno, entonces digamos, si yo quiero decir yo hablo, entonces simplemente puedo decir I es yo, ¿verdad? Talk. Yo hablo. ¿Ok? Entonces, I talk. Yo hablo. Pero si yo quiero decir yo he hablado, yo tengo que decir I have talked. Y este se tiene que ir al pasado participio, entonces tengo que convertirlo en pasado participio y para eso necesito una ed y esta ed está aquí. ¿Ve? Talked. I have talked. Yo he hablado. Yo he hablado. Yo he hablado es la forma que se llama presente perfecto. Yo he hablado. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se llama el pasado perfecto? ¿Cómo se habla? Es yo había. Yo había hablado. Eso sí, eso es. Yo había hablado. ¿Ok? Entonces, este verbo been es el pasado participio del verbo to be, o sea, es yo estoy, yo estuve es pasado y yo he estado, estado es el pasado participio, este es been es estado. Entonces aquí dice yo había estado, yo había estado. Aquí dice yo he estado, yo he estado. Tú has estado, nosotros hemos estado, ellos han estado. Y él, he, she, que dijimos que pasaba, no es have, sino que es has. Él ha estado. He has been. Él ha estado. Ella ha estado y ha estado. ¿Ok? Pero entonces, si queremos decir había, entonces decimos had. Ella había estado. Ella había estado contenta. She had been happy.
Ella ha estado contenta. She has been happy. Nosotros habíamos estado contentos. We had been happy. Nosotros habíamos estado contentos. We had been happy. Hasta que estábamos hambrientos. Voy a abrir aquí el chat porque hay alguien que tiene ahí el sonido. Ahí está. Bueno, si quieren, chicos, apaguen sus micrófonos si tienen sonido en su casa, para que no se meta ese sonido y no interfiera en el sonido de todos. ¿Ok? Entonces, tú habías estado, por ejemplo, aquí puedo decir, tú habías estado en Estados Unidos. You had been in USA, ¿verdad? Entonces, es básicamente así de sencillo. Porque es muy sencillo. ¿Cuál es el gran reto de ustedes? Yo había estado trabajando, por ejemplo, que sería el pasado perfecto continuo. Entonces, trabajando, I had been working. Trabajar con ando, trabajando. Yo había estado trabajando. I had been working. Yo había estado trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Pues ya depende de cada mensaje que nosotros querramos decir, ¿verdad? Yo había estado esperándote, ¿verdad? ¿Cómo se diría entonces? Yo había estado esperándote. I had been waiting. Wait. Ajá. I had been waiting you. For you. Wait you. Waiting for you. Waiting you. Yes, waiting you. Yo había estado esperando, porque este es to wait, es esperar. Esperando por ti sería entonces. Waiting for you. ¿Ok? Así se dice, yo había estado esperando por ti, for you. ¿Verdad? Entonces aquí, digamos, vamos a aprovechar a repasar de una vez esto otra vez. Por ti sería miren, por ti, ¿ve? For you. Recuerden el sonido, chicos. ¿Cómo se diría entonces? Yo había estado esperando por ella. I had been waiting for she. No. For her. For her. For her. For her. Porque, No. For her. son estas. Estos van al inicio de la oración aquí, miren. Son estos. Y estos van después recibiendo la acción de cualquier verbo. Entonces, yo había estado esperando por ella, sería for her. I had been waiting for her. Yo había estado esperando por ella. ¿Cómo se dice? Él había estado esperando por nosotros. He had He had been waiting for us. For us. Bueno, está muy bien, está muy bien. Entonces, para que vamos a... entonces, sería he had been waiting for us, que es aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? Esta de acá. Us. Él había estado esperando por nosotros. He had been waiting for us. He had been waiting for us. Entonces, realmente es muy fácil de hablar porque solo tenemos que decir had estado. Entonces, en este caso que nosotros queremos decir estado, ¿verdad? Pero digamos que él había sabido, ¿cómo sería? Él había sabido. Knew. Known. Ajá. Known. Had, mira. No. Él había sabido que yo tenía hambre. That I'm hungry. I Yo- got hungry. Yo tenía. O sea, yo estaba hambriento.
Porque en inglés no se I had dice. hungry. Entonces él sabía, él había sabido que yo estaba hambriento. Él había sabido I had hungry. que yo estaba, that I was hungry. I was hungry. Entonces, él había sabido que yo estaba hambriento. He had known that I was hungry. He had known that I was hungry. Entonces, realmente este he had es bonito porque es había, o sea, ellos habían dicho que iban a venir. Ellos habían dicho. He had been. Habían dicho. He has told. Eso es contado, ¿verdad? Saying. Say, ¿no? Said. Said. Ujú. Ajá. Ellos habían dicho que iban a venir. Ah, mira, ellos habían dicho que ellos iban a venir. Ese es más complejo, ¿verdad? Ellos habían That dicho que then, them, ellos habían dicho, they had said that, ¿verdad? That they were going to come. Ellos estaban viniendo a, sí, que ellos estaban yendo, ¿verdad? They were going, porque es que es el presente continuo, ¿verdad? Pero en ese caso es el pasado continuo. Digamos que esto es muy complejo. Eso es muy complejo, pero entonces ellos habían dicho, they had said. Ellos habían dicho que ellos, es que ellos iban, ¿verdad? Es que iban se dice así. They were, porque el verbo to be es I was, yo era, yo estaba. You, we, they were, ¿verdad? Y he, she, it was. Entonces, que ellos iban a venir. They had said, ellos iban, se To dice, come. no, se dice going. They were. That they were going. Going to. They were going. Ellos habían dicho, they had said, que ellos, they were going to come. Así. Así. Ya no me ocupo, pero esa es la idea. Entonces, ellos habían dicho, ellos iban a venir. They were going to come. They were going es iban, ¿verdad? A venir, to come. O they were gonna come. Yeah. Así. Ellos habían dicho que ellos iban a comer. Que they were gonna eat. Ellos habían dicho, they had said, ellos iban, were going, or were going to eat. Ellos habían dicho que ellos iban a comer. They had said they were going to eat. No es necesario decir, ellos habían dicho que. Ese que no es necesario decir. Solo se puede solamente decir, si uno así lo desea, they had said, y de ahí inmediatamente comenzar a decir lo que ellos habían dicho, valga la redundancia. ¿Verdad? Entonces, they had said they were going to eat. Ellos habían dicho que ellos iban a comer. ¿Verdad? Entonces, este es el pasado perfecto. Este es el pasado progresivo, ¿verdad? Solo esto de acá, they were going to eat, ya es otra forma de hablar en pasado progresivo, ¿verdad? Entonces, yo sé que para los que son nuevos esto es muy avanzado, pero olvídense de esto de acá, ¿verdad? Solo piensen en esto. Ellos habían dicho. Ellos habían dicho. ¿Ok? Entonces,
Ahí estamos. They had said, ellos habían hecho. ¿Cómo se dice? Ellos habían hecho. Done. They have done. Done. They had done. They had done. Ellos habían hecho. Ellos habían hecho. ¿Qué? Ellos habían hecho todo lo posible. They had done all the possible things, ¿verdad? O sea, todo lo posible. Entonces, básicamente, lo que yo les quería transmitir como una idea central de esta forma de hablar es el pronombre, cualquiera que sea, con had es había y el verbo que continúa está en pasado participio. Esa es la base de eso. Ya como ustedes la agarren y cómo lo usen, ya es cuestión del estilo de hablar de cada quien y la necesidad que tenga de transmitir qué idea. Entonces, ¿cómo se pregunta? ¿Habían ellos hecho? ¿Habían ellos hecho? Sería, solo pasamos el had al principio. Had they done? ¿Habían hecho? Y con un signo de interrogación. ¿Verdad? Had they done? ¿Habían hecho? ¿Habían ellos, habían sabido? Had they known? Had they known? ¿Habían sabido al respecto? Had they known about it? Had they known about it? Entonces la pregunta simplemente se hace, si esta es la afirmación, pronombre al inicio, había después, pasado participio seguido, si esta es la afirmación, yo había sabido, I had known, la pregunta simplemente es pasar el había al inicio, pronombre segundo, y el verbo sigue estando en el mismo lugar, signo de interrogación. Así de sencillo. Cualquiera. Had we known, hubiéramos sabido, ¿verdad? Had he known, hubiera él sabido, había sabido, y la pregunta, ¿verdad? Y así, ¿cuál sería con cualquier otro verbo? Pues a ver, wait, ¿había esperado él? Had he waited? Entonces es con ed, ¿verdad? Had he waited? ¿Había esperado? Entonces, solo para preguntar así es. Entonces, ¿cómo es la respuesta de había cuando te preguntan? La respuesta entonces va a ser yes, Yes. ¿verdad? Or no. Si me preguntan a mí, had you waited, ¿verdad? Entonces la respuesta es yes, I had, ¿verdad? Yes, I had. La respuesta es con had, ¿verdad? ¿Habían esperado? ¿Cómo se llama? ¿Habían esperado ellos? Ellos, yes, they had. Entonces la respuesta es con yes, they had. Y la respuesta es con no, la negativa es con no, they had not. ¿Verdad? No, they had not. Esa es la respuesta, sin importar qué pronombre va acá, ¿verdad? O sea, yes, she had not. ¿Ok? Esa es la respuesta. Y este had not se puede convertir en hadn't. No, I hadn't. No, I hadn't. No, lo que sea, they hadn't. Es la forma, ¿verdad? De responder o sea, con esta contracción. Y si ustedes quieren preguntar en negativo, pues pueden también preguntar con esta contracción. No habían sabido. No habían esperado. No habían esperado. Hadn't they known? Hadn't they waited? No habían esperado. Hadn't they waited? No había él esperado. Pero con he, no, he did not have, he didn't, no, he didn't have, had he waited? No, he hadn't. Ahí se fue. No, perdón, pensé que se había apagado esto. Es que faltan 10 minutos, Hadn't he waited? Yes, he had. Yes, he hadn't. Hadn't he waited? Ajá. No, he hadn't he waited? Así es como se pregunta. ¿Había él esperado? Hadn't he waited?
Entonces, así es como se pregunta en negativo, ¿verdad? ¿Habías esperado tú? Hadn't you waited? Hadn't you waited? Pero perdón, profe, ¿no está negando? Sí, pero estás preguntando con negación. ¿No habías esperado? Es una pregunta con negación, porque en español también nosotros hacemos las Ok. preguntas con negación. ¿No habías? Profe, una ¿Sí? consulta, y si no había esperado él, no es en vez de D, es con S, hasn't. Porque estamos hablando de... Pasado, participio. Ah, perfecto, ya, ok. Sí, eso es lo que te puede causar confusión, ¿verdad? Sí, me estaba causando en este momento, pero ahora me quedó claro. ¿Ok? Entonces, ya vimos cómo es había, cómo se habla con el término había, cómo se pregunta con había y cómo se responde con sí había o no había o con la pregunta en negativo. Y ahí es como terminamos esta explicación sobre ese tiempo. ¿Ok? Entonces, recuérdense que es esto, ¿verdad? Ahorita es miren, pasado perfecto. Entonces, la meta de ustedes con respecto a todos estos es que ustedes sepan hablar todos estos 12, más los tiempos del verbo to be, más los verbos modales, ¿verdad? Y ya con eso ustedes ya saben todo lo que hay que saber de estructuras de inglés. Aparte de eso, se tienen que aprender cómo se usan todos los verbos frasales, pues eso es básicamente aprender vocabulario, porque funcionan igual que los verbos frasales funcionan igual que todo lo demás, con la misma gramática, pues, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, no me ha quedado claro lo de la negación. ¿Podría, por favor, explicar? Ok, es que lo de la negación es cuando tú preguntas en negativo, ¿verdad? No habías esperado. No habías esperado. Esa es una forma de preguntarte y te estoy preguntando diciéndote que no. Nosotros así preguntamos en español, ¿verdad? Yo te puedo preguntar, por ejemplo, ¿habías esperado tú? ¿Habías esperado? Yo te puedo preguntar, you had waited. ¿Habías esperado? You had waited. Habías esperado. Pero yo te puedo preguntar, preguntándote con no, no habías esperado. Pero para decir no, tengo que decir hadn't. ¿No habías esperado? ¿Siempre es con contracción al inicio? Siempre. Gracias. Siempre. ¿Ok? O Entonces, sea, no siempre, had not, sino hadn't. ajá. Sí, para preguntar es con la contracción. Es que es muy raro preguntar had not you waited. No, o sea, no suena normal. O sea, es con hadn't. Es con la contracción. ¿Verdad? Siempre que preguntas en inglés en negativo, preguntas con la contracción, ya sea que sea con had, ya sea que sea con do, con did, ¿verdad? O sea, si fuera a preguntar con did, ¿verdad? O en el pasado, ¿verdad? Perdón, en el presente simple. You wait, yo puedo decir tú esperas, you wait. Pero si te pregunto, ¿no esperas? Te diría, don't you wait. Don't you wait. O sea, utilizo siempre la forma negativa del verbo con el que estoy preguntando. Si estoy preguntando con do, ¿verdad? La forma negativa sería entonces don't. Don't you wait. No esperas. Don't you wait. Si estoy preguntando con did, que es en el pasado de hacer, yo te puedo decir tú esperaste. You waited, ¿verdad? Si te quiero preguntar si tú esperaste, yo te preguntaría entonces, did you wait? Did you wait? Y si te quiero preguntar en forma negativa es, didn't you wait? Didn't you wait? O sea que siempre es con la versión del verbo con el que estás preguntando más la contracción en negativo. ¿Ok? Ok. ¿Alguna profe. duda? ¿No?
¿No? No. No, Buenísimo. en la estructura no, ahora nada más aprenderlos todos los verbos. Entonces ya sabemos hablar en pasado perfecto. Entonces ahora si quieren comencemos con algunos ejercicios, ¿verdad? El problema no es la estructura, sino la práctica. Sí, sí. Y ahorita ya saben ustedes, ahorita yo como veo la gramática es como, ya está puesto un camino, ya está puesto unos rieles. Ahora solo tienen ustedes que pasar por ahí con el tren y ustedes escogen los vagones y los vagones son las palabras para formar las oraciones. Pero ya saben por dónde se tiene que ir. ¿Verdad? Entonces, Yo todavía es una locomotora, teacher. sí, entonces, entonces tenemos que ver acá un listado de los verbos en participio, ¿verdad? List, vamos a ver aquí, list of verb phrasal, list of verbs and tenses, aquí está. Entonces aquí está el pasado participio de algunos verbos, ¿verdad? Vamos a ver qué encontramos por acá. Ay. No, no está aquí, no está. Vamos a ver si aquí sale algo. Es que tenía una lista a la mano, pero... Perdón. Voy a bajar esto acá y de regreso a Photoshop. Así lo tenemos aquí. Aquí lo puedo ampliar. Vamos a poner hasta arriba, perdón. Teacher, preguntan cómo se pronuncia esperar en pasado. Waited, waited. Waited. To wait es presente, ¿verdad? To wait es el infinitivo, entonces es esperé o esperaste es waited. Esperado es waited también. Gracias. De nada, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces aquí tenemos esta lista, miren. Aquí está. Entonces, ay. Shuk. No, aquí no. Aquí está sobre el pasado. Pero no está no está el infinitivo. Entonces, hagamos algunos ejercicios con algo que tengamos aquí a la mano. Waited es, por ejemplo, querer es to want. To want. Quise es wanted. Wanted. Miren. Entonces, ahí está, yo había querido que tú, ¿qué? Yo había querido que tú comieras pizza. ¿Cómo se diría? Yo había querido que tú comieras pizza. I wanted to eat pizza. No, yo había querido que tú comieras pizza. I had wanted. Sí, yo había querido. Esa forma de hablar es rara porque nosotros decimos así, ¿verdad? Yo había querido que tú comieras pizza. Entonces ahí lo que tengo que hacer es comienzo otra oración otra vez y digo, I had wanted that. Ahí sí va un that. ¿Qué? Sería que, that. Que tú comieras, se dice that you ate en pasado. Yo había querido, I had wanted, que tú comieras, that you ate. Teacher, ¿cuándo puedo saber cuando sí lleva el that y cuando no lo debo de poner? I had wanted, you ate pizza. Fíjate que no sé. No sé, yo creo que es pura práctica, porque yo no sé por qué lo sé. Y no he visto ninguna regla que diga por qué, pero es extraño. A veces no se puede usar y a veces sí, porque I had wanted, you ate pizza. No, veamos que si ahorita yo lo digo, I had wanted, you ate pizza, lo oigo mal.